El monstruo que merodea causa miedo a la oscuridad. Narraciones y documentales analíticos sobre Silent Hill. Pronto te perderás en sus calles. No vayas a encender la luz. The Monster Lurks. The Monster Lurks. Temporada 1, Capítulo 1. Survival Horror. Acuñado por Capcom, pero inventado ¿por quién? La evolución del Survival Horror. Te doy la bienvenida al primer capítulo de esta serie que documentará datos muy relevantes del máximo juego de horror de todos los tiempos, hasta ahora. Silent Hill, el original. Si bien tocaré temas respecto a otros juegos e incluso ocasionalmente hablaré de películas, cómics o animaciones que no tengan que ver con el horror, la serie The Monster Lurks se centrará exclusivamente en el así llamado Pueblo Maldito. Es muy probable que te encuentres mirando este video porque has jugado Silent Hill o bien porque has jugado otros juegos del género como Resident Evil y claro, te gustan tanto como a mí. Pero a menos que hayas sido un adulto joven cuando apareció el primer Silent Hill, es probable que no tengas el dato preciso de los antecesores de ese género llamado Survival Horror. A estas alturas, si el tema te interesa, quizá ya pasaste por Wikipedia o alguna otra base de datos estilo biblioteca virtual, como son las wikias, donde los seguidores de Resident Evil afirman que Sweet Home para Nintendo Entertainment System, publicado en diciembre de 1989 por Capcom, es el juego que definitivamente se sienta como el precedente de todos los posteriores juegos de Survival Horror. Y esto se debe a que Capcom acuñó el término Survival Horror en 1996 como una estrategia de mercadotecnia para el lanzamiento del primer Resident Evil, el que a su vez está fuertemente influenciado por Sweet Home, que según mis investigaciones sería de hecho un remake o una secuela de Sweet Home. Pero en ninguno de los sitios que consulté que incluyen Wikipedia, buscando por Survival Horror y Resident Evil, han incluido algunos de los videojuegos que en mi opinión fueron predecesores verdaderos del género. La razón por la que omiten estos videojuegos puede deberse simplemente a la ignorancia o bien a querer colgarle el título de padre del género a algún juego hecho por Capcom debido a su entusiasmo por la franquicia de Resident Evil. Comencemos viajando al año 1979 cuando fue publicado The Haunted House por Creative Computing Software para la Apple II. Si bien el videojuego consistía más en una aventura de texto que de gráficos, lo cierto es que ya tenía elementos que aparecerían posteriormente en el género como la sensación de soledad, que a veces tenía la compañía de extraños, el miedo psicológico por la narrativa literaria, lo paranormal por los fantasmas y presencias malignas, y en este caso, el revolucionario intento de hacer un juego en tiempo real, pues cada movimiento que indicabas a la computadora para las acciones del protagonista tomaban un minuto. Además, tenías que encontrar llaves y otros elementos que servirían para pasar a otras habitaciones o hallar pasajes para finalmente salir de la casa. Luego, el 5 de mayo de 1980, Online Systems lanzaba para la Apple II el videojuego titulado Mystery House, con elementos ampliados y encontrados hasta ahora en los juegos que he mencionado, como un inventario y la exploración en habitaciones dentro de una mansión de la época victoriana. La trama consiste en descubrir al autor de un asesinato, antes de que asesine a nuestro protagonista. Existen otros 7 personajes dentro de la trama con los que se interactúa y además están siendo también asesinados uno a uno, por lo que se piensa que seguro el asesino se encuentra entre ellos. El sistema aún usa comandos de texto escrito. Dado que los gráficos de computadora evolucionaban, los videojuegos pasaron del texto a la imagen, y toca ahora la mención para un juego que también se tituló The Haunted House, pero este apareció para la Atari 2600 en 1981. De nueva cuenta tenemos presentes los elementos de oscuridad, que aquí se representa porque al personaje principal solo se le ven los ojos, elemento más bien caricaturesco que le restaba un poco la seriedad al juego, soledad y, claro, el evitar a los seres del más allá.
Se permitía al jugador portar un único elemento a la vez. No había inventario. Y la casa embrujada tenía habitaciones en forma laberíntica. Si bien los gráficos de Atari 2600 y de hecho de casi cualquier computadora y consola de esos tiempos no se caracterizaban por ser tan espectaculares y realistas, lo cierto es que ninguno de nosotros pensaba en eso, debido a que era el estándar de entonces. En ocasiones el sumergirte tanto en sus temáticas hacía que llegaras a ver reales esos personajes formados por enormes píxeles en las pantallas de televisión. El siguiente videojuego de la antigüedad se tituló simplemente Nightmare y se publicó por NB Philips Gløylampenfabrikken para la Magnavox Odyssey 2 en 1983. El juego era muy sencillo, pese a sus mejores gráficas que The Haunted House para la Atari 2600, no tenía complejidad y consistía en salir por el ático de una mansión encantada esquivando fantasmas en cada piso o nivel. Por último, en esta lista de juegos no reconocidos, tenemos Castle of Terror, publicado en 1985 por Melbourne House y desarrollado por Beam Software Pty Ltd para la Commodore 64. Aquí seguimos con el sistema de acciones que se ejecutan en el juego por una línea de comandos escritos. Sin embargo, el juego ya no contaba con pantallas de textos para describir las situaciones, sino con gráficos e incluso animaciones y música de fondo. La premisa era simple. Había que rescatar a una doncella de las garras de un vampiro en su castillo diabólico. Cabe aclarar que estos videojuegos no son considerados como predecesores del género survival horror, y es debido a que no cumplen con todas las características que los definen actualmente como tales. Miremos la definición de survival horror que, para que un juego lo sea, debe cumplir con los siguientes requisitos. 1. Investigación y confrontación con fuerzas terroríficas del mal. 2. Los retos de dicha confrontación e investigación deben ser retos de juego. 3. Debe haber una atmósfera de incertidumbre y ansiedad, usualmente creada por el sonido y la música, o bien ausencia de estos, además de las características ambientales y físicas del entorno y los personajes. 4. Los enemigos, usualmente monstruos, deben tener un patrón único de comportamiento que los hace aparecer en ocasiones súbitamente. 5. A diferencia de los juegos de acción-aventura, los protagonistas del survival horror son muy vulnerables y están generalmente desprotegidos, cuentan con recursos nulos o limitados. 6. Generalmente incluyen acertijos que se resuelven por leer textos, acomodar objetos, encontrar llaves para abrir puertas o cajas, rompecabezas y hasta diálogos con otros personajes. 7. Como en los juegos de acción-aventura, la trama y los niveles se centran en encontrar al jefe final, que suele ser un oponente resistente y formidable, que una vez vencido, permite pasar al siguiente nivel o bien terminar el juego. Los juegos anteriores cumplen con la mayoría de los puntos, pero no cumplen en definitiva con el punto 7. Sin embargo, existen otros videojuegos que sí cumplen satisfactoriamente con todos esos elementos y no solo se han excluido del género, sino que tampoco se les reconoce como los verdaderos predecesores, y aquí es donde entra la polémica. Nuestro viaje en el tiempo nos lleva a 1987, pero al oriente, específicamente en Japón, donde se vendió una computadora denominada MSX y que contaría entre sus títulos un juego titulado War of the Dead, desarrollado por Fan Project Inc. y publicado por Victor Musical Industries Inc. Tenemos a lo que algunos consideran un predecesor del survival horror, ya que incluye los elementos antes citados para ser catalogado como tal, aunque también incluye elementos de los juegos tipo RPG y los de beat 'em up o beat 'em up. El objetivo del juego consiste en rescatar a los sobrevivientes de las áreas infestadas de zombies que ocasionalmente dan pistas a la protagonista llamada Layla, quien para recuperar energías debe dormir. El juego tiene un sistema que incluye el amanecer y el anochecer, lo que me recuerda a juegos como Castlevania 2. ¿Recuerdan que Sweet Home se publicó en diciembre de 1989? Pues en ese mismo año, pero varios meses antes, se publicó A Nightmare on Elm Street por Monarch Software y desarrollado por Westwood Associates para las computadoras IBM PC compatibles y Commodore 64. Por supuesto, Sweet Home no está mínimamente influenciado en ninguna forma por la pesadilla en la que aparece
Freddy Krueger, ya que en esos tiempos no existían ni YouTube ni Google, vaya, ni la red de redes era como la conocemos hoy en día. Tampoco sé cuándo habrá comenzado el desarrollo de uno u otro juego, pero lo que es un hecho es que A Nightmare on Elm Street salió varios meses antes que Home Sweet Home y cumple con todos los requisitos de un survival horror. ¿Por qué no se le reconoce dentro del género o bien como un predecesor? Una pesadilla en la calle Elm tenía diferentes personajes con los que podías jugar en el rol principal para rescatar a los otros compañeros de las garras del diabólico Freddy Krueger en una casa en la calle Elm. En el Inter, podías recorrer la colonia entera mientras eras perseguido por el enorme Freddy hasta que hallaba su casa y a una extraña monja. Los gráficos del juego, a pesar de ser EGA, 16 colores simultáneos, contaban con un tweak para hacer que la paleta de colores respondiera satisfactoriamente cuando de presentar algunos gráficos se trataba, para hacer, por ejemplo, que la piel de los personajes en los retratos se viera del color adecuado. También tenía un sonido repetitivo que podía ser tanto irritante como atemorizante. Dentro de la mansión, hogar de Freddy, recorrías las habitaciones esquivando peligrosas trampas de piquetas o de fuego, además de combatir esqueletos vivientes y espíritus. Encontrabas llaves y otros aditamentos que incluían café para mantenerse despierto, ya que al dormir todo terminaba porque Freddy es invulnerable en el mundo onírico. Si bien hay más videojuegos, muchos más, de los que se puede hablar, uno en el que inequívocamente todos coincidimos en reconocer como el ancestro y predecesor de los actuales survival horror, es indudablemente Alone in the Dark, de Infogames o Infogrames Europe S.A., lanzado en el año de 1992 cubriendo varias plataformas que incluyeron la 3DO y la IBM PC compatibles. Fuertemente inspirado por los escritos de H.P. Lovecraft, la historia se centra en los roles de Edward Carnby, un investigador privado a la Sherlock Holmes, y Emily Hartwood, sobrina del artista que cometió suicidio, Jeremy Hartwood. El objetivo del juego es investigar la sospechosa muerte en 3 niveles o pisos de la mansión del artista, en donde ocurren sucesos extraños. Y además, existen criaturas como los no muertos, gusanos gigantes y ratas mutantes, entre otros, que habrán de perseguirte mientras, además de indagar, escapas. Este videojuego es en definitiva el que sienta todos los precedentes de los actuales, incluyendo por primera vez las tomas de cámara al estilo de las películas de horror, con sus fondos bellamente pintados a mano y sus sujetos y objetos en verdadero 3D, un gran avance para la época. Nos sumerge en habitaciones laberínticas, trampas, rompecabezas y acertijos, documentos y libros que habrán de ser leídos en orden de avanzar por la trama y el juego, además de un nutrido inventario con armas, municiones, llaves, artefactos y medicamentos, todos ellos muy limitados. De hecho, esa tecnología de presentar personajes y objetos en 3D frente a fondos muy detallados en 2D sería adoptada fielmente tiempo después por Capcom en su Resident Evil. Dos años después, el 29 de abril de 1994, tuvimos otra revolución en los survival horror. El videojuego lleva por título Dr. Hauser y fue publicado por Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. Y desarrollado por River Hill Soft Inc. para la 3DO o para la 3DO. La revolución consistió en un videojuego completamente hecho en 3D, donde además de los personajes y objetos, los escenarios también estaban diseñados para interactuar con las cámaras y movimientos del personaje principal, variando entre la primera persona y la tercera persona. Otro elemento revolucionario en este videojuego sería el sonido. Todos los efectos contribuían a la atmósfera del miedo, que por ejemplo, los pasos del personaje principal se escuchaban diferente si caminaba sobre una alfombra o sobre la duela de un piso. Este elemento sería después tomado por Resident Evil y posteriores. Y de igual forma que los anteriores, tenemos el inventario, la resolución de acertijos y rompecabezas, colección de aditamentos que serán útiles en la resolución de otros niveles. En lo personal, aunque no jugué este videojuego, debido según sea que se vendió solo en Japón, veo este título como Silent Hill de la época, mientras que Alone in the Dark viene siendo como Resident Evil.
Por supuesto, no es muy conocido, y si no fuera por internet, hoy en día casi nadie sabría nada al respecto, pero su mención está más que justificada y merecida. Otros 2 años después, en 1996, nació el que inauguraría oficialmente el género, gracias a una campaña de mercadotecnia publicado por Virgin Interactive Entertainment, EURP, Ltd., y desarrollado por Capcom. Resident Evil, protagonizado por Jill Valentine y Chris Redfield, agentes STARS que habrían de investigar extraños sucesos en una mansión en Raccoon City, enfrentando a criaturas zombie y un terrible secreto de desarrollo biológico. Siendo el sucesor no oficial de Sweet Home, tanto Resident Evil como Sweet Home habrían de quedar enlazados como los orígenes del survival horror gracias a su éxito comercial, eclipsando a otros juegos que aquí ya hemos mencionado y que merecen una justa mención en la historia del género. Y claro está, en la historia antigua de Silent Hill. Hasta la próxima. Adendum. Antes de publicar este video, el primero de este canal, me enteré que algunos estudiosos del tema consideran Ant Attack como el verdadero predecesor de todos los tiempos de todos los survival horror. Ant Attack fue creado por Sandy White, un residente de Inglaterra, en 1983 y publicado por Quicksilva para la Spectrum ZX y la Commodore 64 un año después. El juego consiste en salvar sobrevivientes en una ciudad desolada que ha sido infestada por hormigas gigantes. Un tema de horror para las películas de los años 60, época en la que Sandy era un niño. La principal innovación que tiene el juego es que fue el primero en desarrollar una perspectiva isométrica que le daba una apariencia en 3D, un verdadero hito para la época. Sistema que, por cierto, Sandy White patentó y que hoy en día aún es usado en videojuegos modernos. Aunque no considero que cumpla con todos los puntos actuales para ser considerado un survival horror, lo cierto es que por su alcance y desarrollo técnico, además de haber inspirado después otro juego del mismo creador, usando el mismo motor pero con zombies, no se puede dejar de mencionar en este primer video. Ant Attack es un videojuego que no puede ser ignorado. Si bien el tema me parece muy importante, no dedicaré videos posteriores al mismo ni trataré más el tema, no porque no lo merezca, sino porque ya hay mucha información en internet y en YouTube sobre el mismo, incluyendo un buen documental sobre el juego y sobre su autor. Ahora sí, nos vemos en la siguiente entrega la semana que viene. Hasta entonces.